Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de gerencia de producto. Hoy vamos a estar hablando de una P importante, que es la P de precio. Pero bueno, haciendo un pequeño repaso de la clase anterior, vamos a introducir unos nuevos conceptos, eh, digamos, importantes, ¿no? Porque la clase pasada estuvimos hablando de otra P que es la P de producto, la P de packaging y la P de posicionamiento, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a resumir un poco lo que vimos las clases anteriores y se basa o se resume de alguna manera en crear valor. O sea, nuestro objetivo en esa primera fase, cuando hablamos de la idea y esa idea, crear una propuesta de valor y crear un posicionamiento y, bueno, obviamente definir el producto, definir el packaging, definir el labeling, todos esos pasos que hemos visto en la clase anterior de que el producto es un proceso. Obviamente yo lo voy a enmarcar como un cuadrito, donde dentro de ese cuadrito están todos esos conceptos. El concepto de la generación de la idea, del desarrollo de ese concepto, de su posicionamiento. Obviamente en algunos casos o en la mayoría de los casos se desarrolla un prototipo y bueno, la importancia del prototipo eh, se fundamenta en que le permite al, al público digamos, le permite a la empresa hacer pruebas de mercado, porque a veces es muy complicado eh, decir una idea, explicársela a alguien y digamos que es mucho más sencillo cuando esa idea se lleva a un prototipo, es mucho más visual, es mucho más, eh, digamos, más tangible. Entonces, eh, muchas empresas utilizan este concepto para poder hacer esas pruebas de mercado y obviamente a partir de ahí ir haciendo mejoras. Eh, el producto en sí, ya una vez validado esa prueba de producto, prueba de concepto, el packaging, lo que nosotros ya habíamos hablado, inclusive ahí vamos a colocar el labeling porque forma parte integral de ese concepto. Eh, entonces todo este cúmulo de paso, digamos, pueden haber más, ¿no? Pero efectivamente estos son los pasos básicos que deberían estar dentro de esa caja de crear valor. Eh, como les dije en la clase pasada, eh, uno de mis objetivos en esta asignatura es que entiendan que agregar valor es importante para el éxito de dicho producto en el mercado o dicho producto o servicio en el mercado. Entonces, así como entendemos que nosotros tenemos que crear valor para nuestros clientes, también tenemos que entender por qué hacemos todo este esfuerzo. Y este esfuerzo efectivamente se hace, la empresa invierte recursos, tanto financieros como de personas, como de ideas, para de alguna manera obtener algo del cliente. Y efectivamente a eso yo le voy a llamar, o le voy a poner una cajita que se llama capturar valor. Cuando hablamos de capturar valor, ahí vamos a ver conceptos
nuevos, lo vamos a ver ahorita, que tienen que ver con el precio, que es otra de las P del mix de marketing, que ustedes vieron en principio, o la mezcla de marketing que ustedes vieron en principios de marketing, que eran las 4P, que es producto, precio, plaza y promoción. Entonces, efectivamente, en esta asignatura estamos trabajando, como les dije anteriormente, la P de producto, que yo agregaría la P de posicionamiento y la P de packaging como eh, P's interrelacionadas, tanto para la P de producto como para la P de precio. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, además de capturar valor a través del precio, es decir, lo que el cliente va a pagar, nosotros vamos, o sea, con ese precio, vamos a generar ingresos para la empresa. Entonces, cada vez que se vende un producto, estamos cobrando un precio y ese precio va a generar unos ingresos para la empresa. Pero no solamente tenemos que generar ingresos, sino que esos ingresos le tienen que dar una utilidad. Y vamos a entender el concepto de que la empresa, o vamos a hablar un poquito de la contabilidad más adelante, que tiene que ver con ese concepto de utilidad. Para poder llegar a la utilidad tengo que tener ingresos, pero para poder llegar a esos ingresos yo tuve que incurrir en unos costos. Entonces la diferencia entre esos ingresos menos los costos en los cuales incurrió la empresa para poder desarrollar todo lo que fue el producto, es lo que nos va, o lo que le va a dar a la empresa esa utilidad. Otro concepto importante es el margen, ¿sí? Entender que hay un margen de ganancia que debe tener la empresa para que ésta siga operativa. Y finalmente, la relación que existe entre el posicionamiento y el precio. Ya lo habíamos conversado anteriormente, cuando nosotros, y por eso es parte fundamental al inicio de, de la, de la construcción de un producto, tener claro cuál va a ser el posicionamiento, porque efectivamente el precio va a depender de ese concepto. Si mi posicionamiento eh, es bajo, ese precio también va a ser bajo. Si mi posicionamiento es alto, ese precio también va a ser alto. Y por lo tanto, nuestro margen también va a ser alto. Entonces, eh, creo que les ponía el ejemplo de, de Walmart. Walmart en Estados Unidos, digamos que es una tienda que vende prácticamente a costo. O sea que su posicionamiento es es bajo, eh, es decir, que busca alcanzar la mayor cantidad de público posible o de clientes posible, eh, y por lo tanto sus precios son bajos y por consiguiente su margen es bajo. Más o menos Walmart está manejando un margen de alrededor de un 3%. Eso es lo que más o menos eh, maneja la empresa. Pero podemos poner ejemplos contrarios. O sea, vamos al caso de Apple. Apple, su posicionamiento es alto y por lo tanto sus productos tienen un precio más elevado y sus márgenes también son más altos. ¿Sí? Efectivamente hay esa relación del posicionamiento, es decir, cómo voy a buscar eh, colocar mi marca en la mente del consumidor y qué es lo que voy a vender. Entonces, ese concepto tiene que estar claro para poder entonces entender que existe una relación entre ambos. Entonces, vamos a definir un poco lo que es el precio. Ya muchos de ustedes
tuvieron que haber manejado estos conceptos en microeconomía. Bueno, aquí voy a terminar de colocar lo que se llama entregar valor, lo que yo llamo entregar valor y lo que yo llamo comunicar valor. Estos dos cuadros, estos dos últimos cuadros que son entregar valor, tiene que ver con la asignatura que ustedes van a ver siguiendo a esta que se llama Trade Marketing, que efectivamente consiste en cómo una vez hecho el producto, yo lo voy a llevar al mercado. Y ahí van a ver toda la digamos, todo el proceso de cómo lograr entregar valor. Y en algunos casos, ya el cambio de ubicación de la asignatura, bueno, comunicar valor está relacionado con la materia comunicaciones integradas de marketing, cómo una vez hecho o definido mi producto, cómo lo voy a comunicar. Cómo voy a comunicar a mi público objetivo el valor y las características de mi producto. Pero entonces esos dos cuadros no van a ser tocados en esta asignatura, sino que lo van a ver posteriormente. Algunos ya vieron comunicaciones eh, o van a ver comunicaciones. Entonces, fundamentalmente para entender el concepto de capturar valor, fíjense que aquí hay una ecuación que ustedes debieron haber visto en microeconomía, que es la ecuación del ingreso o la función de ingreso. Entonces, hay conceptos básicos que ustedes ya manejaron en esa asignatura que tienen que ver con la demanda. Entonces, mi objetivo, como ustedes ya leyeron en el material, uno de mis objetivos de precio está el maximizar los ingresos o aumentar los ingresos. Entonces, nosotros tenemos dos formas de hacerlo. Fíjense que si agarramos la función ingreso, está conformada por el precio y por la cantidad. Entonces, si yo efectivamente quiero aumentar el ingreso, eh, tengo que, puedo, no necesariamente los dos factores, entonces puedo aumentar el ingreso si subo el precio o puedo aumentar el ingreso si subo las cantidades. O puedo aumentar el ingreso si subo los precios y las cantidades. Entonces, eh, en este caso vamos a ver que si yo aumento el precio, obviamente voy a obtener mayores ingresos, pero ocurre algo importante, que el mercado, y ahí es cuando entra el concepto de la curva de demanda, lo que ustedes vieron en microeconomía y reforzaron en las lecturas, que es la oferta y la demanda. Cuando uno sube el precio, obviamente va a haber una reducción en la cantidad de personas que estarían dispuestas a comprar nuestros productos porque el precio subió. Entonces, efectivamente, hay que entender ese fenómeno. ¿Qué puede pasar también? Que yo puedo subir el ingreso bajando el precio, pero esa disminución en el precio va a incentivar a mayor cantidad de clientes a comprar el producto. Entonces, por lo tanto, vamos a observar este fenómeno. Yo puedo aumentar mis ingresos bajando los precios, pero esa disminución de precio alcanzará mayor cantidad de clientes. Más adelante vamos a ver una gráfica, pero ahorita quería tocar o entender un poco lo que eran los objetivos de los precios. Entonces, los objetivos de los precios tienen tres aspectos fundamentales. Uno es orientado a las utilidades y dentro de los objetivos orientados a las utilidades está maximizar las utilidades, utilidades satisfactorias, es decir, obtener un margen que sea eh, aceptado
por los accionistas de la empresa o el retorno sobre la inversión, que también se define como un porcentaje. Está el otro objetivo que es orientado a las ventas. Entonces eso tiene que ver con participación de mercado, es decir, yo quiero que más personas tengan mi producto. Más adelante vamos a entender cómo calcular la participación de mercado y el otro concepto es maximizar las ventas. Maximizar las ventas es lograr vender más eh, o mejor dicho, tener mayores ingresos y esa es la técnica que les estaba hablando ahorita de poder entender si mi precio es alto, mi precio es bajo, va a depender también del concepto que habíamos hablado, de cuál es el posicionamiento que yo he definido para mi empresa. Entonces, eh, quiero aclarar un poco. Si nosotros comparamos, voy a poner un ejemplo un poco, la cantidad de personas que compran eh, Royce, que es un carro británico, no es la misma cantidad de personas que compran, por ejemplo, vamos a poner un Corolla o un Toyota. Y tiene que ver con primero con el posicionamiento que tiene Rolls Royce y obviamente no es que Toyota sea un posicionamiento bajo, pero para los segmentos, Rolls Royce es un segmento muy alto, con un nivel adquisitivo muy alto, por lo tanto tiene un posicionamiento alto. Entonces la cantidad de personas que pueden optar a comprar un Rolls Royce, por ejemplo, 400 o medio millón de dólares, no es para todo el mundo, es para un pequeño mercado. Por lo tanto, eh, esa empresa o ese producto, al venderse, tiene un margen más alto que probablemente Toyota, que es un poco más masivo por el hecho de que ya el precio es un poco más accesible. Entonces, es entender eh, cómo está configurado ese posicionamiento y eso nos va a dar claridad a la hora de definir un precio y más adelante vamos a ver algunas técnicas. Y por último está el mantener el status quo, es decir, yo voy a colocar precios muy parecidos a los de mi competencia. Eh, yo voy a poner aquí, o bueno, les pongo un ejemplo de objetivos de precio para eh, ejemplificar un poco lo que habíamos visto en esta lámina, de lo que es, por ejemplo, maximizar las utilidades y lo que es maximizar las ventas, que son dos objetivos distintos. Entonces, si nosotros tenemos una tabla donde tenemos unidades, y estas unidades, fíjense que ellas tienen un comportamiento como la demanda, que vamos a ver más adelante, la curva de demanda, que a medida que el precio va aumentando, eh, su valor se está haciendo, la cantidad de unidades vendidas se hace más baja. Entonces, fíjense, el ingreso, este valor que está aquí, es el resultado de multiplicar 600 por 1, que es el precio. Si yo quiero saber los ingresos, multiplico las unidades vendidas, que es Q, lo que habíamos visto en la fórmula anterior, por el precio, que es P. Entonces, P por Q me da 600. Lo mismo hago con el que está aquí, con el segundo. 500 por 1,5 me da 750.000 y así sucesivamente. Como habíamos hablado de la utilidad, o en este caso se llama contribución marginal, pero en el caso de la utilidad, que es un concepto bastante similar a este de contribución marginal, piense que la diferencia entre el ingreso menos el costo es la utilidad. Ese es el valor que nosotros tenemos acá. Entonces, si producir 500 unidades me costó 500.000 euros, que en este caso es la moneda que estamos manejando, y mis ingresos fueron de 750.000, la diferencia es de 250.000.
Entonces, una vez que nosotros entendemos y terminamos de construir el cuadro, nosotros podemos buscar aquí cuál es, a qué nivel de precios nosotros obtenemos nuestro ingreso o nuestras ventas máximas. Entonces, fíjense que aquí nosotros tenemos 900 y 900.000, perdón, lo alcanzamos a un precio de 3 euros por unidad. Si nosotros subimos más de eso, es decir, si nosotros llegamos a 3.5 euros por unidad, fíjense que nos da 875.000. Entonces, el nivel máximo de ventas que nosotros podemos lograr es a un precio de 3 dólares. Y eso lo vamos a observar un poco en la gráfica que vamos a ver de oferta y demanda y explicar el porqué de eso. Por el contrario, si nosotros queremos o tenemos como objetivo maximizar la utilidad, nosotros tenemos que ver en esta columna donde dice contribución marginal, cuál es el valor más alto. Y fíjense que lo obtenemos aquí cuando nosotros llegamos a 625.000. Entonces, la utilidad máxima, que al final es lo que le queda a la empresa, se alcanza a un precio de 3,5 euros. Entonces es importante tener claro cuál es el objetivo de precio que nosotros queremos utilizar. Fíjense que aquí tenemos original, es decir, el precio inicial era de 2 euros. Si mi política es maximizar las ventas, yo debería fijar mi precio en 3 euros, pero por el contrario, si mi política o mi objetivo de precio es maximizar las utilidades, yo debería estar colocando mi precio en 3,5 euros. Entonces, no necesariamente el precio más alto, que en este caso serían 5 euros, es el que me va a dar mayores utilidades por el mismo hecho del comportamiento de la demanda o de mi público que se va a sentir poco estimulado a comprar a ese precio y por lo tanto la cantidad de unidades vendidas pudiera ser de 100.000. Entonces hay que tener claro esos dos objetivos. Entonces, refrescando un poco el conocimiento de lo que es la curva de demanda, obviamente es una recta, en este caso puede ser una curva, pero vamos a irnos por la parte sencilla. Y lo que nos dice esta gráfica es que del eje Y tenemos el precio y en el eje X tenemos las cantidades. Si yo fijo, lo que quiere decir esta gráfica, si yo fijo un precio de 18, vamos a seguir manejando los euros. Si yo fijo un precio de 18 euros, ¿qué significa? Obviamente es el punto de corte con el eje Y, pero si nos vamos aquí abajo al eje X, es decir que hay 0 personas interesadas en comprar ese precio. Por lo tanto, es una función que tiene pendiente negativa porque efectivamente a medida que yo bajo con el precio, es decir, si me voy a 2, ¿qué es lo que puedo decir acá? Bueno, que habrían 10 personas que estarían dispuestas a comprar a 2 euros, perdón. ¿Sí? Por eso es este comportamiento. Entonces, eh, la tabla que vimos anteriormente de alguna manera tiene ese comportamiento con pendiente negativa. El otro concepto que está relacionado con esto es entender un poco que la demanda tiene 3 tipos. Aquí hay una que no la coloqué, que es la unitaria, pero efectivamente está la elástica, la inelástica y la unitaria. ¿Qué significa? Lo ideal es que nuestra demanda sea elástica. ¿Por qué? Porque permite
eh, perdón, eh, la elástica lo que se caracteriza es que al haber un cambio pequeño en el nivel de precio, o sea, si yo tengo el precio uno que al principio me daba una cantidad uno, si yo bajo un poco ese precio, voy a obtener una cantidad 2 que es bastante considerable en relación a lo que sería una elasticidad precio de la demanda inelástica. Es decir, para yo poder tener un cambio considerable en el precio, es decir, yo tendría que, en el caso de la inelástica, bajar mucho el precio para obtener algún cambio en las cantidades demandadas. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo, obviamente, es un repaso. Ustedes ya esto lo vieron en microeconomía, pero digamos, este modelo de oferta y demanda es importante para poder entender cómo ocurre la fijación de precios. Por el contrario, la curva de oferta tiene pendiente positiva y está relacionada a las empresas. Esta curva es lo que las empresas están dispuestas a ofrecer a un precio determinado. Entonces, obviamente, a un precio cero, ninguna empresa está dispuesta a hacerlo. Eh, que por el contrario, si se coloca un precio de 18 euros, fíjense que va a haber 11 empresas dispuestas a colocar sus productos a ese precio. Obviamente, estos dos modelos de alguna manera son antagónicos en ese sentido, porque obviamente el consumidor estará menos dispuesto a pagar un mayor precio y la empresa estará más dispuesta a ofrecer sus productos a un mayor precio. Entonces hay una contraposición y por eso se crea el concepto de punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio es el punto en el cual se alcanza un precio de equilibrio a unas cantidades de equilibrio. Es decir, donde se cruzan o donde se hacen iguales la oferta y la demanda. Es decir, en este punto, el precio que ustedes, o mejor dicho, el precio que tanto los consumidores como eh, los demandantes como los oferentes están dispuestos a colocar y a comprar ese producto. Entonces, digamos que hay seis personas que están dispuestas a comprarlo y hay 6 empresas que están dispuestas a colocar sus productos a un precio de 8 euros. Entonces, para poder alcanzar el equilibrio, esas dos curvas se tienen que cruzar, se tienen que igualar para poder alcanzar ese equilibrio. Precio basado en los costos. Nosotros, para hablar un poco de lo que es el modelo en Venezuela, este es el modelo que de alguna manera predomina en Venezuela, que es el precio basado en los costos. Es decir, yo tengo costos de materiales, mano de obra, equipamiento, etcétera, etcétera. Todos estos conceptos que están asociados al costo, lo van a ver en una materia que se llama gerencia de costos. Si no mal recuerdo, está en sexto semestre. Pero bueno, aquí vamos a hablar un poco de eso, porque efectivamente al hacer un producto nosotros incurrimos en costos. Si a- vamos a suponer, vamos a hacer una pasta, nosotros necesitamos tener harina de sémola, agua, el empaque, el etiquetado, todo lo que costó las maquinarias, etcétera, etcétera, la mano de obra de las personas, todo eso es necesario para la construcción y la fabricación de un producto.
Entonces, a partir de esos costos, se coloca un margen deseado. Bueno, Venezuela, la ley de costos y precios justos establece un margen máximo del 30%. Obviamente, eh, es conocido los niveles inflacionarios que vive el país. Pero bueno, básicamente la ley maneja ese margen. Entonces, una vez que nosotros entendemos que lo que nos cuesta, por ejemplo, fabricar, en este caso el ejemplo es fabricar un ordenador, una computadora, nos sale en $600. Si nosotros sacamos el 25% de esos $600, nos va a dar $200. Si esos $200 los sumamos, es decir, 600 más 200, nos va a dar un precio de 800. En este modelo, obviamente aquí estamos asumiendo que este es el precio al mayor y que efectivamente cuando llega a la tienda también le coloca un margen del 15%, es decir, un 15% sobre los 800. Entonces eso nos va a dar $140. Si nosotros sumamos 800 más $140, nos va a dar un precio al consumidor final de $940. Obviamente, aquí estamos viendo un modelo sencillo, puede ser que la cadena de valor sea un poco más amplia, puede ser que fabricante, mayorista, minorista, detallista, distribuidores, o sea, puede ser un poco más larga. En este caso, lo está manejando desde que sale el precio del mayorista y el minorista en la tienda le coloca a un 15%. Pero siempre el modelo basado en costo va a partir del costo de fabricar el producto o servicio. En cambio, el precio basado en el mercado es al revés, parte de lo que en teoría el consumidor está dispuesto a pagar y de ahí se hace un cálculo hacia atrás, es decir, de los 990 se calcula eh, un menos 15% hasta llegar efectivamente al margen del beneficio resultante, que es el, lo que la empresa está esperando. Este modelo, vamos a explicarlo con vamos aquí un momentico, con lo que nosotros conocemos o con lo que se conoce como valor económico, valor real. Bueno, de aquí de alguna manera nosotros tenemos que tener claro que nuestro objetivo, o sea, el objetivo del marketing lo que busca es generar valor. Mientras, o sea, si nosotros asumimos que el trabajo que hace el departamento de marketing es eficiente o es ineficiente, va a afectar en la percepción de nuestros consumidores por ese producto. Es importante entender que eh, yo voy a poner el ejemplo de un iPhone, porque al final iPhone logra generar ese deseo, el satisfacer una necesidad, y ellos pueden colocar un precio mucho más alto, digamos, pueden hacerlo con base al mercado y no restringiéndose al costo, ¿sí? Porque la gente percibe un valor por todo el esfuerzo que hace la empresa para desarrollar el producto. Y ese es el modelo que nosotros vemos aquí. Entonces, va a depender efectivamente de la eficiencia del mercado. Si nosotros tenemos perdón, una eficiencia del mercadeo o del marketing malo, ¿qué va a pasar?
Si nuestra eficiencia es baja, el valor percibido por nuestros clientes es muy baja, es decir, casi cero. La gente no está dispuesta a pagar por nuestro producto porque nuestro producto, primero, no tiene nuestra propuesta de valor no llega a nuestros clientes, o digamos, la empresa no hace mercadeo, o la empresa, eh, digamos, hace muy mal mercadeo, no tiene un posicionamiento claro, no asocia, eh, digamos, de manera correcta los atributos diferenciadores de ese producto con la marca, no hace branding. eh, Eso, digamos, de alguna manera, y todo lo que tiene que ver con la publicidad, con la comunicación, con los canales. Si eso no funciona, obviamente tenemos una eficacia de mercadeo baja. ¿Qué pasa si esa eficacia es alta? Obviamente vamos a llegar a un valor económico alto. Vamos a ponerlo un poco más, vamos a decir que normal. Estamos, no es una empresa con mucha eficacia, pero hace bien su trabajo. Fíjense que aquí ya empieza a haber un estímulo para la empresa. ¿Qué pasa si, y esto era uno de los elementos de la lectura que tienen que ver con nuestra estrategia? O sea, nosotros tenemos que manejar nuestros costos porque efectivamente eh, es importante. Yo, por ejemplo, aquí tengo $2, pero ¿qué pasa si nuestros costos son muy altos y nuestro valor percibido es de 7? Es decir, no hay. Fíjense que aquí es negativo. El estímulo de la empresa para vender es cero. Yo estaría entrando en una pérdida. Entonces, bueno, lo voy a dejar en 2, asumiendo que desde aquí hasta acá son los costos de la empresa, desde aquí hasta acá es el precio del producto, el precio que defino. Entonces, este modelo es importante porque muchas empresas hacen investigación de mercado y determinan cuánto estaría dispuesto a pagar alguien por el producto. Y ese producto, por ejemplo, en este caso, el valor económico real es de $10. Entonces, vamos a imaginar que se le hace una encuesta a 2.000 personas. Las 2.000 personas van respondiendo a distintos niveles, puede ir desde 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta llegar al valor económico real. Entonces, donde responde la mayor cantidad de personas, digamos, ese es el valor percibido. Es como, digamos que es como una media, es decir, la mayor cantidad de personas, el valor que estarían dispuestos a pagar la mayor cantidad de personas. Entonces yo en un inicio, si me voy por el modelo de costo, lo que estoy es, en este caso, si mi costo es de $2 y yo le agrego eh, un porcentaje, obviamente, de aquí al precio del producto es lo que yo estaría dispuesto, mi estímulo para vender porque estoy ganando esto. Pero si asumo que las personas o mi mercado está dispuesto a pagar $7, ya cambia porque efectivamente no son los $4, sino que el público objetivo está dispuesto a pagar $7. Entonces ya yo no me estoy ganando $2, sino que me estoy ganando $5. Entonces, por eso es importante tener claro eh, cómo nosotros, nuestro trabajo de mercadeo es importante, porque si a medida que mi trabajo de mercadeo es más eficiente, o sea, es más eficaz,
ese valor percibido se va acercando al valor económico real. Entonces, ¿qué significa eso? Que bueno, que el precio de mi producto pudiera ser más alto. Es decir, llegar hasta, en este caso, por ejemplo, hasta los $9. Entonces ya mi ganancia es mucho más alta. Por eso es que yo vuelvo a colocar el caso de Apple, porque efectivamente ellos tienen un mercadeo muy, muy, muy interesante, porque maneja atributos y tiene una personalidad de marca y genera deseo en los consumidores de adquirir sus productos, porque son productos obviamente de calidad, etcétera. Y ellos saben manejar sus costos porque muchos de esos productos lo hacen en, en- en países donde la mano de obra es bastante económica. Inclusive, eh, la mayoría de los productos que se están haciendo de Apple se hacen en China. Y hace poco escuché que Apple iba a mudar a Vietnam algunas fábricas de sus productos porque Vietnam ahora se está convirtiendo en la, digamos, en la China de la China. Es decir, ellos ahora, como China se está especializando cada vez más, o sea, tiene mano de obra más calificada, más tecnológica, Vietnam está tomando gran parte de lo que es la parte textil, que digamos que necesitan mano de obra mucho más barata, que los trabajos no son tan especializados. Y si no mal recuerdo, lo que era el AirPod, Apple lo iba a llevar a Vietnam por ese mismo tema. Entonces iba a tener todo un manejo de costos, es decir, si antes te costaba hacer unos AirPods $2 y lo bajo a, no sé, a unos 50, estamos hablando de que ya no me gano 7, me gano 7,50. Esos 50 centavos de dólar, por decir algo, si yo vendo 2 millones de iPod en el mundo, es considerable. O sea, entonces, manejar todos estos elementos, eh, digamos, manejar bien los costos y tener un mercadeo eh, óptimo, te permite tener márgenes mucho más altos. ¿Sí? Entonces, esta es la diferencia, y por eso les hablaba de cuando nosotros creamos un producto, tenemos que crear valor, porque el crear valor, nosotros podemos lograr un valor percibido. En cambio, si nos llevamos a lo que se está manejando en Venezuela, que es todo el modelo de costos, eh, es, es complicado tener márgenes aceptables, ¿sí? Entonces, bueno, esos eran los dos modelos que quería nombrarle. Así que, de alguna manera, esto es el, el- el resumen de, de la P de precio, o sea, entender que el precio le permite a la empresa capturar valor. Y ese capturar valor obviamente está influenciado por obtener ingresos y obviamente obtener utilidades. ¿Por qué? Porque las utilidades es la que le va a permitir reinvertir en mejoras o sacar nuevas versiones de producto o ampliar la línea o, digamos, tener una amplitud mayor dentro de la línea, perdón, una profundidad dentro de la línea. Entonces son cosas que tenemos que tener claras a la hora de gerenciar un producto, porque efectivamente el precio es importante. Capturar valor, o sea, todo el esfuerzo que hace la empresa
va enfocado en eso y lo tenemos que entender muy claro. En clases posteriores, nosotros vamos a ir trabajando con todos estos elementos. eh, Vamos a entender, vamos a calcular distintos indicadores, vamos a aprender a calcular la participación del mercado, entender cómo aumentarla, si es posible, y el impacto que tiene al aumentar la participación de mercado en los ingresos, así como indicadores de rentabilidad, de indicadores de retorno de la inversión, indicadores de retorno sobre las ventas, eh, indicadores de ganancias. O sea, vamos a ver un término que se llama Net Marketing Contribution, porque vamos a hacer cálculos enfocados a lo que el departamento del marketing está haciendo y por lo tanto vamos a medir esa eficacia en nuestras acciones. Entonces, bueno, hasta aquí esta clase de precio. Vamos a seguir avanzando en la asignatura. Así que bueno, muchas gracias a todos y hasta una próxima clase.